buenas tardes. Soy Adriana Rojas, gerente comercial de la firma taiwanesa Apex Medical Corp para Latinoamérica. Con nuestros socios en México, Innova Gornat, les damos la bienvenida a este webinar, uso de la SEM en tiempos de pandemia. Cuando concebimos este webinar, lo concebimos con el objetivo primordial de transmitirles nuestro conocimiento y experiencia acerca de la SEM. Es por eso que elegimos a la licenciada Leila Bautista, quien es especialista en bioética, terapeuta enterostomal y cuenta con un título como magíster en educación. Digamos que lo más importante, aquello que nos llevó a elegirla como la conferencista de este webinar, es precisamente su experiencia, ya que cuenta con más de 7 años al frente del Departamento de Clínica de Heridas del Hospital Universitario de la Samaritana, empresa social del Estado de cuarto nivel en Colombia. Allí, junto con su grupo de trabajo, crearon el programa de cuidado de la piel, con el cual incluyeron la SEM como factor principal para cuidar la piel de los pacientes. Sin más preámbulos, le vamos a dar paso a la jefe Leila, no sin antes agradecer la conexión de México. En este momento contamos con 500 personas en línea. Además de eso, sin agradecer también la presencia de Latinoamérica, tenemos países como Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina conectados. Muchas gracias por su apoyo y esperamos que este webinar los llene de conocimiento para que lo apliquen en sus instituciones. Muchas gracias. Jefe. Gracias, Adriana. Muy buena tarde. Muchas gracias, Innova, muchas gracias, APES, por haberme invitado a transmitir mi conocimiento, transmitir mi experiencia que he tenido sobre las superficies especiales para el manejo de la presión. Formo parte también como miembro de la Red Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia, y uno de nuestros objetivos y nuestros propósitos de esta red es compartir la experiencia y el conocimiento que hemos tenido en la parte asistencial, y ese es mi objetivo, compartirlo para todos ustedes. Y el título que yo decidí dar a esta webinar, a esta charla, es el porqué del uso de las superficies especiales para el manejo de la presión. Los objetivos que me planteé es fortalecer el conocimiento técnico para la prevención de las lesiones por presión y de esta manera la aplicación de prácticas seguras por parte del equipo de salud responsable del tratamiento y cuidado de los pacientes que se encuentran en riesgo para disminuir y prevenir la incidencia de las lesiones por presión. Identificar de igual manera las barreras y defensas de seguridad más efectivas para mitigar las consecuencias de la aparición de las lesiones por presión en los pacientes. ¿Y en qué se caracteriza una lesión por presión? Se define lesión por presión toda aquella lesión que se ocasiona a nivel de la dermis y de los tejidos subyacentes. En esta diapositiva, en esta imagen, podemos observar una piel sana, una piel con completa estructura anatómica, en donde la dermis es la capa protectora externa. La dermis es donde se forman las nuevas células. La capa subcutánea nos amortigua y los huesos dan soporte al cuerpo, recordando que tenemos una dermis, un tejido celular subcutáneo, un músculo y un hueso de forma amortiguada y sin disconfort o alteración de su parte anatómica. ¿Y qué sucede en una lesión por presión? Como podemos observar acá, el hueso está haciendo presión sobre el músculo, el tejido celular subcutáneo,
por lo tanto nos lesiona la epidermis. Entonces, la epidermis se vuelve seca y se pierden capas de la célula. La dermis produce muy lentamente estas células. El tejido celular subcutáneo no da soporte y los huesos siempre sobresalen. Aquí lo podemos observar, hay deformidad de los tejidos. Hay una presión, que en este caso es la fuerza que hay del peso del paciente sobre la superficie de apoyo. Aquí podemos observar la fuerza perpendicular, el hueso, el músculo, la piel, tejido celular subcutáneo en su forma normal. Mientras que en un tejido sometido a presión, y más cuando se ocasiona una fricción y una cizalla, hay una deformidad de estas células porque hay una contrafuerza opuesta. ¿Y qué es una lesión por presión? La lesión por presión es el resultado de la presión más la fricción más la cizalla por el tiempo que dure este tejido sometido a la presión y nos da como resultado una lesión. ¿Y cuáles son los factores intrínsecos? Tenemos la inmovilidad. Todos aquellos pacientes que están totalmente encamados, que tienen limitada su movilidad, van a tener su cuerpo más sometido a más tiempo, a más presión, y es un factor de riesgo. Si hay mucho tiempo, pues estos pacientes en un inicio van a presentar bastante dolor, pero al mismo tiempo que pasa, estos pacientes van a perder su sensibilidad, por lo tanto, no van a decir que están sintiendo dolor para los cambios de posición. La edad, a medida que va pasando los años, pues se nos va disminuyendo la hidratación de la piel, los corneocitos se van deformando, se va disminuyendo la hidratación, el manto cutáneo, y los pacientes, los adultos mayores, son mucho más sometidos a esta sequedad o falta de hidratación de la piel. Incontinencia de origen urinario, de origen fecal, por los diferentes dispositivos, por ostomías, por drenes, por tubos que someten al paciente a este riesgo. Patología, las diferentes patologías, diabetes, inmunosupresión, EPOC, y en este momento con esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel del mundo por el SARS-CoV-2 que nos ocasiona esta patología que es el COVID-19, los pacientes que están afectados por esta patología, su oxigenación general, hay una falla sistémica y estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar lesiones por presión, porque no todo por su falla sistémica, sino además porque los pacientes son sometidos a posiciones prono, los cuales duran como mínimo entre 12 y 18 horas. Por lo tanto, altísimo riesgo en presentar estas lesiones a nivel de la piel. La malnutrición, ya sea la malnutrición por déficit o por defecto, pacientes muy delgados, pacientes desnutridos, pacientes obesos o pacientes en sobrepeso. También se tiene el riesgo de presentar estas lesiones por presión. Factores intrínsecos, como ya los había enunciado anteriormente, la presión, que es la fuerza que se actúa perpendicularmente a la piel provocada por la gravedad, genera una compresión tisular y una oclusión vascular. Esto sí que es de importante, porque a nivel de los tejidos, a nivel de la microcirculación, los capilares venosos soportan una presión de máximo de 16 milímetros de mercurio. Los capilares arteriales soportan una presión máximo de 32 milímetros de mercurio, dando como resultado que la presión máxima a nivel de estos capilares, la oclusión, la máxima es a 17 milímetros de mercurio por un tiempo máximo de 30 minutos. Esto es importantísimo. Es de ahí la importancia de tener unas superficies especiales para el manejo de la presión. La humedad, hay una sobresaturación, hay una maceración y esta maceración nos puede desencadenar la lesión por presión. La fricción ocurre cuando la piel roza con otras superficies, afecta las capas superficiales de la piel y la cizalla.
Es la combinación de los efectos de la presión y la fricción. Ocurre cuando dos superficies adyacentes se deslizan una sobre otra. Como les enuncié en la diapositiva anterior, se ve la deformidad de las células de los tejidos. ¿Y dónde suelen aparecer? En todo el cuerpo cefalocaudal, desde la puntica de la cabeza hasta la puntica de los pies, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, y en este momento, como les enuncié anteriormente, en la pronación más riesgo. En cuanto a las categorías, lo vamos a hacer, se los voy a anunciar muy rápidamente. Tenemos categoría 1, que es el enrojecimiento en la piel que se encuentra sobre una superficie, afecta principalmente la dermis. La epidermis. La categoría 2 afecta la dermis. Cuando ya hay una isquemia de la dermis, se puede presentar también un flitema con un líquido, pero mucho cuidado. En los pacientes que están anticoagulados, esta categoría 2 se puede presentar y puede ir a una categoría no clasificable. Aquí en este momento no les pude traer, no les muestro, porque esto ya va más especializado la categoría 5 y la categoría 6. Categoría 5 vemos una costra, categoría 6 ya sospecha de lesión de tejidos profundos. Es una infección más profunda que puede ir hasta músculo y tendón. ¿Y qué ocurre con la categoría 2? De los pacientes que están anticoagulados. Como los pacientes con cualquier daño, con cualquier golpe, estos pacientes pueden hacer una hemorragia, entonces, y vemos la vesícula no solo con este líquido claro, sino con un hematoma, una hemorragia, y esto se nos puede desencadenar muy fácil a una categoría 5. Entonces, ojo con esos pacientes que están anticoagulados. Categoría 3 ya llega hasta tejido celular subcutáneo, y categoría 4 afecta músculo y afecta hueso. Recordando que la categoría 5 se nos ve una costra seca y en muchas ocasiones se puede confundir y dicen que es que está sanando. Falso. No sabemos qué puede ir más desencadenado allá. Categoría 6, sospecha de lesión de tejidos profundos. Vemos ese rubor que se observa a nivel de la piel perilesionar, y en el momento de empezar a hacer un desbridamiento, ya sea químico o cortante, se puede ir mucho más allá, que puede ir hasta hueso y a tendón. ¿Y cuáles son nuestras Biblias? Que nos va a decir qué riesgo tiene el paciente de desarrollar una lesión por presión, las diferentes escalas. Las diferentes escalas, como está, les traigo la escala de Braden, que es la más validada, la escala de Mina, la escala de Nova, la escala de Waterloo, la escala de Skin-Ris a nivel pediátrico, perdón, a nivel neonatal, y la escala de Braden-Q a nivel pediátrico. A nivel del mundo hay muchas escalas, pero la más validada es la escala de Braden-Q. Esta es lo que nos va a decir el valor predictorio de que el paciente llegue a desarrollar una lesión por presión. Y no lo va a decir por qué. Porque trae estos siguientes parámetros: percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción y cizalla, y los diferentes niveles. Nivel de riesgo alto cuando tiene menor o igual a 12, moderado cuando tiene menor o igual a 14, y riesgo bajo cuando es igual o superior, perdón, aquí está mal, cuando es igual o mayor de 16, perdón, corrijo. Nivel alto cuando es menor o igual a 12, nivel moderado cuando es mayor o igual a 14, y riesgo bajo cuando es igual o mayor a 16. Dentro de la escala, ¿qué parámetros se va a observar y cuál es el valor? Completamente limitado, muy limitado, levemente limitado, y a cada uno se le va a dar 1, 2, 3 y 4, en donde 1 es el valor menor y tiene por lo tanto el paciente mucho más riesgo, y 4 es el valor mayor y pues tiene menos riesgo. ¿Y por qué es importante trabajar en la prevención de las lesiones por presión? ¿Por qué? Porque afecta la salud y calidad de vida del paciente.
porque reduce la independencia y el autocuidado. Es un paciente que siempre se va a ver sometido a un familiar, a un cuidador principal. Es un paciente el cual le va a causar también baja autoestima. Hay negativa a nivel de los familiares y los cuidadores porque viene a ser una sobrecarga más, el cual les va a afectar tanto emocional, económica, psicológicamente, no solo al paciente, a sus cuidadores y a la familia. Sufrimiento del dolor, no solo el dolor físico, sino también el dolor psicológico y el dolor del alma. Reducción de la esperanza de vida. Yo siempre le pongo el ejemplo cuando en las capacitaciones, si yo tengo aquí solamente un granito, un herpes simple, algo que me afecte mi fisiología, mucho más un paciente que está sometido a diferentes lesiones, a diferentes heridas del cuerpo. Por lo tanto, hay reducción de la esperanza de vida y más aquellos pacientes que son multilesiones por presión, lo cual el paciente se afecta en todo su entorno y estos pacientes pueden llegar hasta la muerte. No solo la muerte por una infección a nivel general de tejidos blandos, una infección generalizada, una CIRS, sino también su lesión a nivel psicológico y emocional. ¿Y cuáles son las fallas más activas y más comunes que conllevan a la aparición de las lesiones por presión? El no contar con la tecnología adecuada. Si tenemos una tecnología, pues por favor, utilicémosla. Ya aquí tenemos ese estigma de que es que no tengo, no doy y que mi hospital es pobre o mi hospital es del Estado. No, señor. Tenemos la tecnología, pues utilicémosla. Entre estas está el no contar con aditamentos que apoyen la tarea de realización del aseo del paciente. Esto en mi escuela antigua, cuando yo estudié, que el baño en cama del paciente con agua y jabón, esto ya está mandado a recoger. Tenemos unos baños secos, unos baños que son medicados, que al mismo tiempo traen clorexidina o no pueden traer clorexidina y también traen muchos hidratantes. Entonces, el paciente que está encamado o que está limitada su movilidad, ya no lo debemos encharcar. Para eso existe un baño seco. El no identificar a los pacientes en riesgo, o sea, no utilizar la escala, no utilizar un tablero de pie de cabeza en donde por seguridad del paciente vamos a identificar a todos los pacientes, entre estos lesiones por presión, lesión de caída, alérgico a medicamentos, estos son parámetros que van de lo que es la seguridad del paciente. En mi institución les traigo como ejemplo, en la manilla de identificación nosotros colocamos diferentes stickers. Sticker de riesgo de caída, sticker de alérgico a medicamentos y entre estos el sticker verde, que ya sabemos que el paciente tiene riesgo o tiene una lesión por presión. Y el no uso de protección tópica, es decir, no hidratamos la piel del paciente. Cremas ya no. En el último consenso por los expertos no utilizamos las cremas porque las cremas tienen más base de agua. Utilizamos las sustancias a base de productos oleosos. ¿El por qué? Porque las sustancias a base de productos oleosos lo que hacen crearnos es una película impermeabiliza que la humedad penetre en las células de los pacientes y al mismo tiempo no lo hidrata. ¿Y cuáles son los indicados? Los ácidos grasos. En el mercado hay, pero esencialmente, genéricamente, los ácidos grasos, que pueden ser el aceite de oliva, aceite de canola, aceite de ricino, aceite de aguacate, excepto aceite de almendra, pero tiene que ser la esencia del aceite de almendra, porque al mismo tiempo trae omega 3, omega 6, que nos va a nutrir también la piel del paciente. El aceite mineral no, porque el aceite mineral lo único que nos va a hacer es impermeabilizar, más no nos va a nutrir la piel del paciente. Entonces, recordemos, cremas, no. Y el no contar con las superficies especiales para el manejo de la presión. Entonces, la tecnología está, utilicémosla con todo lo enumerado anteriormente, prevenimos las lesiones de presión de los pacientes. Ojo, claro que con los cambios de posición
antes de las 2 horas. Es más, debería ser a la hora. Cambios de posición y todo lo que les indiqué anteriormente, prevenimos las lesiones por presión. Perdón. Si realizamos todos estos cuidados, el 95% de las lesiones por presión son prevenibles. En los diferentes documentos de consenso, específicamente del grupo de la YENAU, ellos nos dicen que es importante también utilizar la regla de los 30, que quiere decir que cuando el paciente está en sedestación, no debemos levantar la cabecera superior a 30 grados, no como aparece acá, 45. Lo correcto es elevar cabecera máximo 30 grados y elevar al mismo tiempo los miembros inferiores para reducir la presión a nivel sacro, que es la prevalencia mayor que se presenta a nivel de sacro y de talones. Y cuando vamos a laterizar el paciente, lo que vamos a hacer es colocarlo en una posición no superior a los 30. Siempre lo vamos a colocar en decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, y protegiendo las diferentes prominencias óseas, colocando diferentes dispositivos, cojines, en medio de los huesos, de las prominencias óseas. Entonces, 0 elevación a 45 y no completamente en un ángulo de 90 ni superior a los 45 grados. ¿Y por qué es importante trabajar en las lesiones por presión? Pero importancia no tiene que ser solamente desde la parte de enfermería, desde la parte asistencial. Esta importancia debe de ser desde la organización y desde la gerencia, en donde se deben establecer políticas institucionales claras para la elaboración y adopción de protocolos y guías de atención. Se deben realizar también, que yo creo que en todos los países en este momento los tenemos, programas de inducción y reinducción al personal flotante y temporal por el cambio del personal de enfermería de institución. Implementar rondas de seguridad. La Sociedad de Seguridad del Paciente a nivel mundial y a nivel latinoamericano nos dice también esto. Implementar rondas de seguridad, programas de capacitación y socialización de guías y protocolos, porque todo el personal debe conocer estas guías. ¿Para qué? Para que puedan aplicar los diferentes cuidados. ¿Y qué son las superficies especiales para el manejo de la presión? Que es nuestro tema central. Son superficies o dispositivos especializados cuya configuración física o estructural permite la redistribución de la presión. Estas superficies se clasifican en estáticas y en dinámicas. Estáticas como los apósitos, diferentes apósitos hidrocelulares, y dinámicas las diferentes superficies especiales que son alternantes, o algunas también hay estáticas como las espumas visoelásticas. ¿Y cómo funcionan las superficies alternantes? Yo le quise colocar aquí, me preguntaban por qué superficie activa especial para el manejo de la presión, y ya más adelante les digo el por qué. El objetivo de las superficies es reducir la intensidad, la duración o ambas, incluidos el roce y la fricción, en donde tenemos dos circuitos A y B que trabajan alternadamente por un tiempo determinado en una zona del cuerpo en contacto con las diferentes células, en donde se tendrá un tiempo de 10 minutos en una presión del cuerpo que la cual va a ser sometida a 0. Esto nos favorece la perfusión de los diferentes tejidos. Ay, perdón, se me acabó aquí los líquidos, se me cayeron los líquidos del paciente. Es que les quisimos animar el escenario. Entonces,
Bueno, ¿y qué pasa con la reducción de la presión? En las superficies que son estáticas vemos una fuerza que en este caso es el peso del paciente que va sobre la superficie y esta fuerza es perpendicular ocasionando la presión. ¿Y qué nos pasa cuando son las superficies estáticas? ¿Y qué nos pasa con las superficies alternantes? Tenemos unas celdas a nivel de la cabecera que trabajan a nivel de hamaca, permitiendo que la cabecera del paciente nos quede disminuida a presión y por lo tanto que haya el riesgo de desarrollar lesión a nivel occipital. Aquí tenemos las diferentes celdas A y B, en donde la presión de unas van hacia arriba y la presión de la B va hacia abajo. Por lo tanto, podemos observar acá que hay un punto de presión cero, lo que permite que descanse los tejidos y que haya una perfusión a nivel de la microcirculación y por lo tanto más adelante a nivel de los tejidos, favoreciendo la oxigenación y la nutrición. Perdón. Bueno, y en cuanto a la evidencia científica, perdón, ya, listo. En cuanto a la evidencia científica, nos dice que Whitehead determina que el 21.8% de los pacientes que son posicionados en un colchón ortopédico estándar tienen riesgo de presentar lesiones por presión, mientras que el 8.9% de los pacientes posicionados, encamados, acostados, en una superficie estática o de baja presión tienen riesgo de desarrollar lesiones por presión frente a las superficies alternantes en donde se desarrolla el 6.8%. Se hizo un estudio a nivel in vitro de pacientes, de personas en estado normal sin ninguna patología y en cambio de pacientes con lesiones medulares, en los cuales estos se posicionaron en superficies alternantes y se observó que se redistribuye la presión y mejora la perfusión a nivel de la microcirculación y a nivel de los tejidos. Aquí podemos observar el principio de funcionamiento de la superficie activa para el manejo de la presión por medio de una cartografía en donde se observa el inflado de las celdas A, el inflado de las celdas B. Y podemos ver la redistribución de las celdas. Aquí se observa la parte cefálica, aquí se observa la parte clavicular y aquí por lo tanto observamos que tiene el descanso, la presión cero, mientras que en la celda B lo podemos observar la zona clavicular. Aquí podemos observar la parte de abdomen, aquí a nivel de cadera. En la celda A se ve más posicionado, mientras que en la celda B hay redistribución. Y así sucesivamente en los miembros inferiores. Recordando que el 21.8% de los pacientes posicionados en un colchón estándar tienen el riesgo de desarrollar lesiones por presión, frente al 6.8% de los pacientes sometidos a superficies alternantes. En cuanto a los documentos de consenso, también nos dice que las superficies que tienen unas celdas de mayor diámetro nos van a redistribuir mejor la presión, la fuerza y la presión de la redistribución del peso del paciente. Entonces, a mayor altura de las celdas, menor presión ejercida. Y las superficies activas especiales para el manejo de la presión están compuestas de una cubierta de hilos de plata, disminuyendo el riesgo a infecciones nosocomiales porque nos protege de la Klebsiella pneumoniae y el estafilococo aureus.
Las diferentes cubiertas son no alérgicas y no tóxicas. Son resistentes al agua, permeables al vapor, lo cual nos favorece el microclima, disminuyendo el riesgo de humedad para que el paciente desarrolle lesiones por presión. Retardadas y a la llama, a resistencia en tal caso, pues, si llegara a haber un accidente, pero no. Es retardada al fuego. Y en cuanto a los diferentes estudios también que mostraron los diferentes expertos científicos de la llenado, que a nivel del idioma español son los que más estudios nos han traído, el impacto económico, ellos ¿qué nos dicen? Este estudio es de Torra y sus colaboradores. Este estudio, si no estoy mal, es del 2016, en donde ellos dicen que miden costos directos, costos indirectos y costos intangibles. Hicieron una muy buena clasificación. Dentro de los costos directos, pues que si se hubiera tenido unas medidas de prevención, no se hubieran incrementado los costos de apósitos, material de curación, los diferentes, ahí sí, si el paciente desarrolló una lesión por presión con mayor rigor, y es obligatorio pues posicionarlo en una superficie estática, en este caso los apósitos hidrocelulares. Medicación. Si el paciente se le complica, el paciente tiene que ir. Analgésico, antibióticos, en fin. Suplementos nutricionales, porque por lo general son los pacientes que son desnutridos. Y adultos mayores. El diferente tiempo de los profesionales, cura, la valoración del médico, el paciente que es sometido a quirófano, anestesia, instrumentación, el incremento en las estancias hospitalarias, el paciente puede reingresar porque la familia de pronto se vio imposibilitada, tuvo frustraciones, no tuvo los suficientes cuidados, no le dimos el entrenamiento, en fin, y estos pacientes nos pueden reingresar ya sea por diferentes causas, porque se le complicó la lesión, porque tuvo una infección urinaria, en fin, los ingresos son multifactoriales. Visitas a urgencias, la atención domiciliaria, los pacientes que las diferentes empresas tienen que desplegar, ir a hacer la atención domiciliaria. El costo de los traslados hacia la institución y los costos relacionados con el aislamiento de los pacientes, porque estos pacientes muchas veces son sometidos a aislamiento porque tienen infección de tejidos blandos, sino es que tienen una infección sistémica. En cuanto a los costos indirectos, específicamente paciente y familia, el ausentismo laboral temporal o permanente, si esto ya se ha incrementado las demandas a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, en Latinoamérica creo que estamos empezando, pero ya. Si la familia o el paciente demanda, entonces todo este litigio y todo este desgaste a nivel, desde el punto de vista legal. La ida a los consultorios, los gastos, los ingresos sociosanitarios, el trabajo familiar, porque los pacientes no se pueden quedar en muchos casos solos, los costos administrativos de las diferentes instituciones, y el paciente puede demandar, y la familia también, por los años de vida laboral perdidos, y más cuando son multifactoriales permanentemente. Entonces, si no aplicamos las diferentes medidas, nos sale costoso. El lema dice, más vale prevenir que lamentar. Sale mucho más económico, costos hacia la prevención y no hacia el tratamiento. Y los costos de los materiales, este es un estudio que hizo Piau en el año 2016, un estudio de Brasil, en donde ellos hacen los costos por cura. Y estos son los costos a nivel de la cura, una cura tradicional, no una cura avanzada en ambiente húmedo, pues es más costosa.
y ellos determinan que un costo mínimo de $5, un costo máximo de, redondeámoslo, $28 y haciendo un promedio de $12. Dependiendo el grado, la categoría de la lesión por presión, asimismo ellos determinaron el costo de la cura, en donde, de acuerdo a la categoría 2, un mínimo de $6.5 y un máximo de 3, con un promedio de $8.2. En la etapa 3, 5.2 y un máximo de $24.2 y un promedio de 14. En la etapa 4, 27.7, igual mínimo máximo y promedio, y la no clasificable de 7.8 a 9 como mínimo con un promedio de 8.4, para un total de $12. Ellos también nos muestran que estos son los diferentes tipos de atención que se presenta en España, los españoles y a nivel del Reino Unido, determinado el grado por categoría 1, categoría 2 y lo clasifican de acuerdo a la cura tradicional o a la cura húmeda, en donde aquí ejemplo, categoría 2 con cura tradicional, en cuanto al tiempo de curación es de mayor de 8 a 42.5 días. En otro es de 8 a 35 días y ellos dan, mientras que en el Reino Unido ellos sí lo condensaron todo y ellos lo determinan ya sea la cura tradicional o la cura en ambiente húmedo y el tiempo que se tarda es de 94 días. Vamos a mirar la categoría 4, que es una lesión más avanzada. En la atención primaria, no hospitales de segundo nivel, primero o segundo nivel, ellos dicen que se demora de 8 a 150 días. En un hospital, de 8 a 187.5 días. Y otro estudio en el ambiente sociosanitario, hogares geriátricos, de 8 a 250 días. Mientras que en el Reino Unido ellos dicen que 155 días independiente del tipo de curación que se vaya a hacer. Y en la categoría 4, en un ambiente húmedo, en una cura avanzada en ambiente húmedo, nos dicen que de 120 días, 150, y en el ambiente geriátrico hasta 200 días. Los españoles también en este estudio que hicieron del 2008 al 2010, ellos determinan los 10 eventos más adversos que se presentan más a nivel de España. Aquí está, y las lesiones por presión ocupa el 5º lugar, con un costo de 2.577 euros. Y se incrementa los episodios a 36.8 euros para un total de 1.871.090 euros. Determinan que sale el valor de este evento adverso. Bueno, determinan también estudios. Este estudio que lo hicieron en Francia 2013, Alemania y el Reino Unido entre el año 2012 y el 2013. ¿Y ellos qué nos dicen? Nos dicen lo siguiente: 520 pacientes que presentaron lesiones por presión, de estos pacientes el 75.56 no presentó ninguna complicación, mientras que el 24.5% sí presentó una complicación, determinando complicación que se le presentaron otras lesiones por presión, el paciente se le aumentó el tamaño de la lesión por presión, el paciente tuvo que ser sometido a cirugía por su misma una infección urinaria, tuvo que ser llevado a la unidad de cuidado intensivo, lo cual incrementó el costo en 2.821 euros. ¿Y qué pasa en Alemania?
En Alemania ellos cogieron 878 pacientes, de estos determinaron que el 1.74 presentaron lesiones por presión. De estos, el 92.82 no presentó ningún cambio. Mientras que el 7.18 sí se les complicaron las lesiones por presión, o el paciente tuvo diferentes complicaciones, lo cual les incrementó el costo en 1.986 euros. ¿Y qué pasa en el Reino Unido? Que ellos manejan libra esterlina y es de mayor valor, ¿no? Entonces dicen, ellos cogieron un estudio muy grande del año 2012 al 2013, en donde cogieron 19 millones de pacientes, un volumen demasiado, un estudio amplio. Y de esos 19 pacientes con diagnóstico de procedimiento que tienen lesiones por presión, que los llevaron a diferentes procedimientos, ya sea debridamiento quirúrgico, injerto, colgajo, colocación de terapia negativa, y estos presentaron el 1.05% de estos pacientes fueron sometidos a algún procedimiento. De estos, ninguno presentó ningún otro cambio hacia el paciente, pero sí el 78.6%, no presentó modificación en cuanto al valor. Pero el 21.4% sí presentó alguna complicación, por lo tanto, el valor se incrementó en 2.332 libras esterlinas. Bueno, y aquí también ellos nos muestran los estudios a nivel de Santa María en Australia, y este estudio en Lima y en Brasil. Y los australianos, ellos sí condensaron de una vez todo, observando los diferentes valores de acuerdo a la categoría de la lesión por presión, pero ellos lo condensaron, en donde ellos nos mencionan y nos dicen que el costo medio del tratamiento de una lesión por presión a nivel del hospital se incrementó el valor en $1.082 australianos. Y acá en Brasil, ellos fueron muy juiciosos y sacaron el valor por cura, sacaron el valor por el tiempo de enfermería, sacaron el valor de los materiales y el valor total de la cura. Entonces podemos observar acá, ejemplo, pacientes sometidos a hospitalización, el costo por cura es de $3.8. El tiempo de enfermería también, $2.33 junto con el tratamiento, y el costo de enfermería es de $1.69. Y el costo total de la cura mirando materiales, tiempo de enfermería, en fin, es de $14.86 el costo total de la cura. Observamos aquí categoría 1, 2, 3, 4 y la no clasificable, en donde se aumenta en una mediana de $3.19 el precio. El valor de enfermería, el trabajo, $2.71 y materiales, $9.3, es el promedio total de toda la cura. Y seguimos con el Reino Unido y estos tres estudios que son de Estados Unidos. En el Reino Unido, ellos se fueron hacia la parte de la categoría 4, en donde dice que el costo de tratar un paciente que ortopédico, pues ya sea fractura de cadera, pelvis, en fin, que estos pacientes van a estar más encamados, en estadio 4 es de 25.906 libras esterlinas por un tratamiento de 180 días. En Estados Unidos, ellos dicen que el costo se incrementó entre $7.000 y $37.000. Aquí ellos no lo clasificaron, sino tomaron general. Mientras que, otra vez volvemos al Reino Unido, otro estudio, los de Hintz, en donde categoría 4 ellos dicen que 25.905 libras esterlinas igual por 180 días de hospitalización del paciente.
En este otro estudio en la ciudad de Brandeis, 1990, el tiempo fue entre el valor entre $4.000 y $40.000 el costo del tratamiento del paciente que padeció una lesión por presión. Y en Lancet el costo fue de $4.000 y hasta $40.000. Entonces, conclusión, más vale prevenir que tener que tratar. En el estudio de Esperón, ellos nos dicen que los pacientes presentan una prevalencia de úlceras por presión a nivel sacro el 12 y en talones el 12.7%. Y destacan la menor aparición de estas lesiones por presión en los pacientes que son posicionados en superficies alternantes para el manejo de la presión. Favorece y harto. En otro estudio, este fue publicado en el año 2017, también español, que son muy juiciosos, vemos el estudio ENEAS, en donde dice que la incidencia de las lesiones por presión es del 3.66, con una tasa de evitabilidad, con todos los cuidados y con todo el uso de la tecnología, con el 55%. El APEAS, el 3.44%, una tasa de evitabilidad del 71.1%. Y ARCAS, ¿qué nos dice? Que los pacientes que están inmovilizados y encamados pueden presentar por lo menos varias veces al año lesiones por presión y como mínimo una vez. Una vez al mes puede presentar este paciente su lesión por presión. Pero ¿qué sucede? Si capacitamos por lo menos el 70% del personal de enfermería en todo este cuidado, en todo el uso de la tecnología, van a ser evitables estas lesiones por presión. Los diferentes documentos de consenso, 2011, en donde nos dice que el documento técnico de la GENAU, versión 13, superficies especiales para el manejo de la presión y prevención y tratamiento. Los invito a que leamos este documento de consenso en donde resalta la importancia de las superficies especiales. Esto ya lo había enumerado, pero está la referencia bibliográfica, año 2014, versión 1. Documento de consenso a nivel europeo para la guía y tratamiento de las lesiones por presión, una referencia, una guía. Este documento de consenso también nos dice que los pacientes que son posicionados en las superficies alternantes se favorecen de no desarrollar estas lesiones por presión a nivel de talón y mucho más prevenir lesiones a nivel del talón de Aquiles. ¿Y cuáles son las condiciones para elegir la apropiada superficie alternante? En cuanto a las fundas, que permita la transpiración, que permita regular la temperatura, lo cual esto es manejar el microclima para disminuir la humedad y que reduzca el coeficiente de fricción. Y pude encontrar este estudio que hicieron varios autores. Este es un condensado de la diferente literatura. Es un estudio de México, pero este estudio es latinoamericano. Y ellos enuncian que en el 2016 se hicieron 2 estudios multicéntricos en hospitales de tercer nivel en la Ciudad de México, en donde reportan que la prevalencia cruda de las lesiones por presión en uno de los estudios dio el 12.94%. En el otro estudio reportó 17%. En América Latina, juicioso Brasil, con un 41.1% de prevalencia, y España, que es nuestro referente,
es el 7.78. Entonces, mis apreciados asistentes a este webinar, los latinoamericanos estamos perdiéndola en comparación con España. Estamos muy elevados, demasiado elevados. 12.94, 17, 41.1%. Entonces, toca trabajar. Y en cuanto al el impacto económico también que hicieron nuestros especialistas y grandes profesores y científicos españoles, en donde se determina, aquí cogieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes tipos de que puede afectar al paciente, y las lesiones por presión ocupan el tercer puesto, en donde la media de las curaciones en cuanto a tiempo es casi 3 curaciones se debe hacer por semana al paciente, con un tiempo mínimo, redondeémoslo, de 21 minutos, en cuanto este tiempo lo podemos utilizar en otros aspectos, en dar educación al paciente, en una mejor atención, pero este tiempito se ve perdido. Las lesiones por presión también, este es un estudio también de México por Vela y Amaya y sus colaboradores, donde muestra la epidemiología y los costos de la atención de las heridas. Este fue publicado en el año 2018. Y ellos determinan que el valor es, ocupando el tercer puesto de la lesión por presión, un costo mensual en pesos mexicanos a nivel ambulatorio de 2.647.210,96 centavos pesos mexicanos, atención ambulatoria, mientras que en hospitalización se incrementa todo más con 715.416.914,19 centavos el valor de la cura, de la atención de los pacientes con lesiones por presión. Estudio de mexicano. Y les voy a mostrar la experiencia de mi hospital. Nosotros, yo les traje esta recopilación, tenemos desde el 2015 hasta junio, ahorita del año 2020. Nosotros introducimos a nuestro hospital en el año 2016 las superficies especiales para el manejo de la presión. Somos una entidad del Estado, a mucho honor, 4º nivel de Cundinamarca. En este momento tenemos 160 superficies alternantes. El año pasado introdujimos 140, tenemos 30, que fueron las que introdujimos en el año 2016, y en este momento estamos gestionando para la compra de otras 50 superficies, porque se ve la necesidad y se ven los resultados. Y yo se lo traigo a usted, la prevalencia de mi hospital está en 3.2, y la tasa, porque nosotros desde seguridad del paciente y desde la obligatoria notificación a nivel de Secretaría de Salud, la debemos de reportar, es en tasa. Tenemos, yo ¿qué meta me puse? La tasa actual a nivel de Latinoamérica, un estudio que hizo Perú en el año 2018, seguridad del paciente, la tasa latinoamericana está en un 7%. ¿Y qué meta me puse yo? La meta que me puse del 3%. Porque si nos relajamos, nos fregamos, perdónenme la expresión. Y entonces empezamos 2015, terminamos con una tasa del 3.28, introdujimos las superficies especiales para el manejo de la presión y con gran honor, aquí un 0.80%. Aquí tenemos unos picos. Año 2017, un pico de 3.94, un pico de 4.17, y oh sorpresa, en el año, hace un año, enero, febrero, tuvimos un gran pico del 5.0.6. Empezamos
año 2020 con este gran pico, 4.83. ¿Pero por qué? Porque es un conjunto de actividades, de todas las que les enumeré anteriormente, y porque nuestras amiguitas, las superficies especiales alternantes para el manejo de la presión, ellas se cansan. Nuestras superficies en la unidad de cuidado intensivo trabajan 24/7 por los 365 días. Se cansaron, tocó empezar a repararlas, introdujimos repuestos, las diferentes fundas, en fin. Entonces, por eso se presentaron estos diferentes picos y empezamos a hacer la gestión. Aquí orgullosamente, aquí tuvimos el pico de que estaban molestando. Aquí ya la reparamos, se compraron otros repuestos y bajamos. Y aquí otra vez tuvimos algunas debilidades y aquí ya vamos bajando. Y ahorita tenemos nuestra institución con todo esto de la pandemia, estamos trabajando al por mil, por eso estamos en la adquisición de otras 50 unidades. Nosotros tenemos el Domus 2 para la parte de ortopedia, porque los ortopedistas pidieron sus superficies especiales para ellos, Domus 2, y tenemos el Domus 3 repartidas en urgencias, intermedios, unidad de cuidado intensivo y neurocirugía. Bueno, ahora sí, la parte central. Les quiero presentar a mi superficie activa para el manejo de la presión. ¿Y qué es activa? Porque ella trabaja constantemente con todo el ciclo intermitente que les enuncié. Eso es una superficie activa. Sube, baja, alterna. Alterna celdas A y celdas B en un tiempo controlado de 10 minutos. Y consta de un compresor con su botón de encendido, su botón de apagado. Un compresor que tiene un software. Les quiero mostrar. Que cuando ustedes escucharon tiene un software que nos emite aire hacia los diferentes circuitos que van hacia las diferentes celdas de 8 litros de aire por minuto. En cuanto al tablero, ustedes pueden, aquí, pueden detectar, tiene una alarma visual que indica amarillo y una alarma auditiva. El cual que está baja la presión. Entonces, determina y avisa al personal de enfermería. Ya ahorita más adelante, cuando se llenen todas las celdas, ya. Aquí podemos observar la presión, el botón verde, el cual indica que las celdas están con una muy buena presión. En el momento que nosotros vamos a poner a funcionar la superficie, lo indicamos y colocamos el botón en estático. Cuando ya esté el botón verde, que están todas las celdas llenas, lo pasamos a alternante. Este botón nos indica el peso con el cual vamos a graduar, que vamos a someter, que vamos a inflar al paciente. Ejemplo, un paciente pesa 70 kilos, ¿sí? Aquí tiene de 40 kilos a 180 kilogramos máximo. De 90 le vamos a sobrepasar, el paciente nos pesa 90, lo inflamos en 10, más o menos 10, 15 kilos para darle un valor de gracia. Tenemos el conector con su tapa, con su transport,
En caso de que necesitemos trasladar al paciente, si es traslado, pero previamente lo vamos a insuflar en 180 kilogramos. Los circuitos A y B. Las diferentes celdas, las celdas de cabecera que hacen el proyecto hamaca, el cual estas sí permanecen insufladas, y acá. Descomprimida, comprimida, descomprimida, comprimida. ¿Listo? Se van a estar alternando. En este momento lo podemos observar aquí, pues por lo que yo lo desconecté. La funda de hilos de plata para prevenir la infección, la cual es impermeable, y esta funda también la podemos someter o llevar a la lavandería. Y esta otra funda de vinilo, la cual nos sirve de protección. Son fundas permeables o forros, lo cual van a impedir la entrada de líquidos, pero que sí favorecen el microclima. Estas diferentes fundas se pueden llevar a la lavandería y son cambiables. Aquí se escucha la insuflada de las diferentes celdas, no sé si lo alcancen a percibir. Y podemos observar, ya la celda está más insuflada. Tiene su ventilación acá. Podemos observar la ventilación. Y algo importantísimo, viene en el momento de una reanimación cerebro-cardiopulmonar, tiene su válvula al lado de la cabecera, al lado derecho, nunca se nos puede olvidar. En el momento que vamos a reanimar el paciente, halamos. Vemos aquí los conectores, vemos los diferentes circuitos, el A y el B, y permitimos que el paciente se le haga su reanimación. Ya cuando el paciente está estable, que no se nos olvide, porque esto nos ha pasado a nosotros mucho, de toda la carrera, que tenemos que hacer registros de enfermería, que tenemos que hacer medicamentos, que tenemos que iniciar mezclas, en fin, todo el registro. Colocamos a todo dar allá el compresor y resulta que, miren, y que jefe o el señor el técnico de equipos médicos, que es que la superficie está molestando, y resulta que se nos ha olvidado conectar acá al circuito. Entonces, conectamos, lo conectamos y lo dejamos una vez organizado. La funda de hilos de plata viene con su cremallera. Estas fundas son intercambiables para cuando es necesario llevarlos a la lavandería, pues lo cambiamos. Esta funda, cuando el paciente está posicionado, lo cerramos. Y luego colocamos el protector. Porque es importante que no debemos colocar otro protector diferente que no sea de fábrica. ¿Por qué? Porque es en un material especial el cual nos va a favorecer el microclima y no va a alterar con el funcionamiento de la superficie. Entonces, por favor, ojo, no podemos colocar otro protector diferente a la superficie. No sé si se me escapa, creo que no, se me escapa otro punto, no. Este en sí es el funcionamiento. Siempre verificar en el momento que no estén trabajando, que no tengamos ocupadas las superficies, podemos apagar el compresor, pues para que tenga una vida
útil. Estas superficies se les hace el mantenimiento y siguen funcionando y funcionando. No son desechables, se les hace el mantenimiento. Entonces, seguimos con las preguntas. Estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias. Desde estudio, ¿qué me dicen? Buenas tardes. Pregunta el señor Marco Antonio. ¿El Domus 3 con hilos de plata iónica tiene alguna contraindicación? ¿La plata desactiva con algo? Son dos preguntas. Gracias. Sí. Se desactiva la limpieza. La limpieza se debe hacer con jabón y un multiusos. Se puede desactivar con yodo y se puede desactivar con hipoclorito. Entonces, en el momento de la desinfección, simple, agua, jabón, multiusos e igual el protocolo que cada uno de ustedes tenga en su institución sobre la limpieza de la superficie. 0 clorhexidina, 0 yodo, 0 hipoclorito. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta. Tomás pregunta, ¿pero estos baños no los tenemos? ¿Cuál sería una alternativa? ¿Cuáles baños, perdón? Repito la pregunta, ¿pero estos baños no los tenemos? ¿Cuál sería una alternativa? Los baños en seco. Ah, el baño en seco para la limpieza de los pacientes. Perdón, esto lo preguntan desde dónde, desde qué país. No tenemos esa información. Bueno, pues nosotros aquí en Colombia sí los tenemos. Hay diferentes casas farmacéuticas, baño seco, y si no los tenemos, que se puede hacer una limpieza con toalla, pero ojo, tiene que ser un jabón neutro, no tiene que ser un jabón alcalino, no, tiene que ser un jabón neutro, el cual en mi lenguaje coloquial aquí en Colombia nosotros está prohibido enchacar a los pacientes. Entonces, si no contamos con esto, pues simplemente cogemos como el baño o la limpiecita que hacemos así superficial sin ir en exceso de humedad a lo que son apliegues. No sé si queda claro esta pregunta. Podemos tener como esa otra alternativa. Baño de casa con toallita y sin humedecer tanto, sino apenas, no encharcado, sino apenas medio humedecido. Tenemos otra pregunta. Pregunta Betty, ¿se utilizan los parches para úlceras o ya no? Para prevenirlas, pero ¿qué tipo de parche? Pues, a ver, en la literatura actual, en los diferentes conceptos utilizamos como les enuncié anteriormente, las superficies especiales para el manejo de la presión. Entre esas está las estáticas, los diferentes apósitos hidrocelulares para disminuir la presión, todo lo que les expliqué anteriormente para redistribuirla y para disminuir la fuerza que tiene el cuerpo sobre la superficie. Específicamente tienen que ser apósitos, los estáticos hidrocelulares y en este caso las superficies activas. Pregunta Adriana de Chile, ¿qué domus es el que se exhibió? Domus 3. Domus 3. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántos kilos soporta el Domus 3? 180 kilogramos. Ok, por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias México por la invitación, muchas gracias Taiwán, muchas gracias Colombia y muchas gracias el equipo de producción. Muchas gracias a todos los asistentes y que Dios nos bendiga y Dios nos guarde en estos tiempos. Y tenemos una luz todavía de esperanza y pongámosle toda la energía y toda la vibra con la ayuda de Dios. Felicidades y muchas gracias por asistir. Fuerte abrazo.